El día de hoy nos acompaña la doctora Yesenia Lindemann, cerrando con un tema muy lindo que es aprendiendo de la experiencia, de los objetos bizarros a la creatividad. La doctora Lindemann es médico general de la Universidad de Cartagena, es psiquiatra del instituto, es docente actual y médico especialista de la Clínica Montserrat, y en la actualidad cursa con su proceso de formación psicoanalítica en la Asociación Psicoanalítica Colombiana. Entonces, sin más preámbulo, doctora Yesenia, muchas gracias y adelante. ¿Se oye? Bueno, pues el día de hoy quiero traerles un tema que se trata de la formación del pensamiento desde las ideas de Bion. Vamos a hablar un poco de qué es la creatividad, pero la idea de la conferencia es mirar cómo se va estructurando el pensamiento abstracto a partir de la relación con la madre y a partir del uso de las emociones. La creatividad es una palabra pues que viene de la voz latina creare, que significa engendrar o producir, pero también está relacionada con la voz crecere, que significa crecer, y que es de lo que vamos a hablar hoy, que es de cómo crece el pensamiento. Paul Guilford en 1950 con Torrens estuvieron como analizando cuáles eran los procesos cognitivos que permitían el desarrollo de la creatividad. La creatividad se puede mirar como desde dos acepciones, desde el lado de la parte de crear como habilidad, como una habilidad que tenemos los seres humanos pero que desarrollan algunas personas más, y por el otro lado como proceso, ¿sí? Entonces vamos a mirar que como desde el lado de la habilidad puede ser como la posibilidad de producir ideas diferentes, originales, ver un problema y poder producir ideas diferentes frente a un problema. Este componer o inventar nuevas ideas no solamente necesita que se realice el proceso y se cree la idea, sino que se publique. Ese publicar es lo que se relacionaba mucho con la idea de sublimación de Freud, o sea, utilizar algo que es mío, que es propio, sublimarlo de tal forma que le sirva a la cultura. Este proceso implicaría, por ende, entonces ser sensible a los problemas, o sea, poder ver problemas, ser sensible a las diferencias y buscar soluciones a las mismas. Probablemente esta búsqueda de soluciones depende mucho de la capacidad del individuo de ver otras cosas, no ver lo que todo el mundo ve, o sea, como ver homogéneamente que un proceso está terminado y ya no hay que hacerle más, sino la capacidad del individuo de ver otra cosa, ¿sí? De ver que se puede hacer algo más. En ese sentido, hay varias formas de medir la creatividad, en este sentido de habilidad. Guilford y Torrens desarrollaron varios modelos e inventarios, pero dentro de todo es como competencias, por decirlo así, o habilidades que se relacionan con el desarrollo de la creatividad. Lo que más se desarrolla es la posibilidad de tener un pensamiento divergente. Y existen muchos test que miden el pensamiento divergente, o sea, la capacidad que tiene la persona de ver de otra forma las cosas, ¿sí? El pensamiento divergente implica que sea un pensamiento fluido, no lineal, ¿sí? Que de alguna forma sea parte de la norma. Y también se relaciona con la curiosidad y el inconformismo. Pero la pregunta sería si las personas pueden crear sin tener como material de afuera o de adentro. Cuando empieza la Biblia, en el Génesis, empieza la frase Dios creó el cielo y la tierra de la nada, ¿sí? Como Dios es el único que puede crear a partir de la nada. Los seres humanos no tenemos esa capacidad. Para crear entonces se implicaría tomar elementos y asociarlos, ¿sí? Y la capacidad de asociar básicamente es lo que vamos a hablar en términos del proceso de la creatividad. Entonces, para asociar se necesitan pues habilidades neuropsicológicas, como la memoria, como poder atender, como poder concentrarse, como poder razonar, pero básicamente todo va a formar vínculos. Y pues en ese sentido el lenguaje es quizás el mejor ejemplo de la creatividad, porque el lenguaje implicaría la primera forma
bueno, no la primera forma, pero implicaría una forma en que se van formando vínculos que son representaciones de otras cosas. Por ejemplo, formar el vínculo de 2 letras, o ya formar el vínculo de 4 letras para representar una cosa que no está, como por ejemplo mamá. ¿Sí? Entonces, esos primeros asociaciones que se hacen van a ocupar el lugar de algo que ya no está. Cuando ya yo hablo, por ejemplo, de mamá o sombrero o cualquier cosa, la cosa ya no está. Entonces estoy haciendo una representación de algo y esa representación requiere de la formación de unos vínculos. En ese sentido, pues, se asociaba antes como que la creatividad estaba sobre todo del lado del hemisferio derecho. Y de hecho, pues las áreas que se activan cuando una persona está en un proceso creativo son particularmente del hemisferio derecho. Sin embargo, hoy en día se piensa que pues no el área de la creatividad está como localizada. Y pues de hecho sabemos que la neurología ha cambiado un poco como esa postura localizacional, ¿sí?, de las funciones cerebrales a una como postura más en términos de asociaciones. Entonces, lo que en realidad hace el cerebro humano poderoso, por decirlo así, no son las áreas que tiene, sino la capacidad asociativa que tiene. Entonces, cuando se produce un proceso creativo, si vemos, todo el cerebro está de alguna forma activado. En particular, las áreas asociativas del lóbulo frontal y del lenguaje. Entonces, en términos ya psicológicos, el proceso creativo implicaría una como reconciliación de un contenido interno con un contenido externo. Es decir, ver un problema, pensar en hacer una pintura, creer que uno puede crear una teoría, de alguna forma está relacionado con un deseo interno. Y ese deseo interno lo que va a lograr es que se pueda exponer un contenido mío interno, ¿sí?, sin tener que renunciar, y puedo hacer como una conciliación con la cultura. Entonces, yo tengo un contenido sexual o agresivo o, no sé, alguna pulsión de un deseo de conocimiento, y entonces lo que hago es que reconcilio ese deseo con las cosas que están afuera para que los otros me puedan entender. En ese sentido, lo que Freud pensaba era que el artista se negaba pues a abandonar el principio del placer, y lo logra de una forma que es a través de la publicación de sus deseos, pero de una forma como velada y los otros lo pueden entender. Aun cuando esto, digamos, tenga relación con el mundo externo, por ejemplo, el artista puede, o el escritor puede coger una situación social o puede coger una situación particular de afuera, esa situación de todas formas tiene todo que ver con su conflicto interno, ¿sí? Así yo estoy hablando de que mi película es sobre la pobreza o es sobre las dificultades, no sé, de una situación, de una ciudad en particular o un país en particular, el instinto es básicamente lo que está logrando que yo logre hacer esto. Cuando se habla del proceso creativo, hay muchísimas clasificaciones como de cuáles son las fases en que se logra hacer ese proceso. Entonces, pero básicamente todas las fases implican una regresión yoica. Esa regresión yoica implica ponerse en contacto con esos contenidos internos y suprimir de alguna forma en algún momento como los límites entre lo real y lo fantasioso. Ese momento de inspiración del artista es cuando logra como llegar a ese contenido y suprime como qué es fantasía y qué es realidad. En ese sentido, de lo que vamos a hablar ahora es de que la experiencia emocional es la materia para crear cualquier cosa, desde un cuadro hasta, no sé, una teoría. Siempre la experiencia emocional, no un contenido intelectual, es lo que permite crear estas cosas. Entonces, vamos al terreno de la sublimación. Cuando al principio de la teoría psicoanalítica se habló de sublimación, se habló de lo que les decía ahorita, de coger un contenido instintivo y desplazarlo hacia otra situación donde yo pueda, el típico ejemplo, ¿sí?, ser cirujano para ayudar personas, pero al mismo tiempo estoy abriendo personas, ¿sí? Pero fuera de ese desplazamiento de la energía instintiva, básicamente la sublimación lo que implica nuevamente es la representación. Esa persona que estoy abriendo
no es la persona a la que quiero abrir, por decir, ¿sí? Es otra persona y es en otra situación y lo estoy haciendo de una forma constructiva. Entonces la transformación de esa experiencia o la creación de ese cuadro o donde se representan mis instintos sexuales implica nuevamente una renuncia, ¿sí? Entonces la persona que sublima hace una renuncia parcial, pone una cosa que va a representar a otra, pero le toca aceptar que esa otra no se puede. No puedo estar con mi papá, no puedo matar a tal, no puedo, entonces pongo otra cosa ahí y de alguna forma lo hago sin hacerlo, pero implica una representación. Y todas esas representaciones son finalmente lo que van a dar lugar a lo que nosotros conocemos como realidad, ¿sí? O sea, lo que conocemos como cultura, porque son formas en que nos creamos un mundo donde aparentemente vivimos, pero que no es como lo real en términos pues lacanianos, por decirlo así. Todo esto implica lo que en Bion se llaman transformaciones. Las transformaciones, como Bion lo describe, son pues en términos concretos cambios de forma, ¿sí? Para los psicoanalistas nosotros jugamos con elementos que otras personas no ven, ¿sí? Para nosotros hay cosas que existen, ¿sí? Cuando uno está con un paciente, para uno existe la tristeza, para uno existe la rabia, pero no son cosas que uno pueda ver o que pueda como decir, es que yo vi la rabia porque la rabia es así, sino que son cosas que para nosotros sí existen como elementos. Entonces, la transformación vendría a ser todo ese cambio que va ocurriendo en esos elementos concretos, emocionales, pues no concretos, pero en esos elementos emocionales y que van a permitir que ellos se transformen. Esta transformación, por ejemplo, en el caso de decir, por ejemplo, qué pasó con una sesión en un paciente, implica una transformación. Cuando yo publico no sé, un caso clínico, es una transformación. Pero nunca voy a poder expresar lo que de verdad pasó, ¿sí? Yo expreso lo que yo sentí, lo que yo creo que el paciente sintió, los síntomas que el paciente tiene, pero nunca van a poder ser igual a lo que en verdad pasó, ¿sí? Uno hace transformaciones todo el tiempo, pero de esas transformaciones pues siempre uno tiene que resignarse a perder un pedazo de la experiencia, que vendría a ser lo que no sé, en Lacan sería como lo real, o en Bion sería como el ojo, ¿sí? Hay una cosa que está, pero que es, o sea, nuestra mente no permite como alcanzar por completo. Entonces, en Aprendiendo de la Experiencia, este libro de Bion describe cómo se va transformando el pensamiento y cómo se logra un pensamiento abstracto a partir de la relación materna. Entonces, si ustedes se imaginan, por ejemplo, un bebé, lo que ocurriría cuando un bebé es muy bebé es que su mente lo que tiene son impresiones sensoriales. Y lo que describe Bion como conciencia es la capacidad de la mente de sentir, de percibir esas emociones. Entonces un bebé lo que siente es una cantidad de cosas que no entiende, ¿sí? Hambre, frío, necesidad, cosas que vienen de adentro y cosas que vienen de afuera. Y estas necesidades o esta posición, ¿sí? Donde prima pues el miedo a que me va a pasar algo, el miedo a que no voy a existir, es lo que Melanie Klein denominó la posición esquizoparanoica, donde predomina pues el instinto de muerte, ¿sí? Y predomina la angustia pues de la aniquilación. ¿Cómo es este modelo de Bion donde se desarrolla el lenguaje, la comunicación y el pensamiento? En este modelo, esas sensaciones o esa experiencia emocional de esas sensaciones requieren una traducción, y la traducción la brinda es la mamá. Entonces, el primer modelo, como yo me comunico y comunico cuál es esa experiencia que estoy teniendo, es la identificación proyectiva, ¿sí? Melanie Klein ya había descrito la identificación proyectiva, pero Bion la desarrolla de una forma en que es un, digamos, proceso que no solamente es masivo o es destructivo, sino que es un proceso positivo para el desarrollo, ¿sí? Porque es un modelo de comunicación. Entonces, el bebé requiere, cuando está en esa situación, imagínense un bebé
llorando, requiere la evacuación de esto maluco que estoy sintiendo, ¿sí? Estoy sintiendo una cosa horrible y necesito que alguien me ayude con eso, entonces lo evacúa, por decirlo así. Y la mamá, una mamá que tenga la capacidad de, o esté en la capacidad de, en ese momento lo que hace es darse cuenta. No, a mi muchachito lo que le está pasando es que se está muriendo de hambre, ¿sí? O lo que le pasa, y las mamás lo saben, y uno lo ve cuando observa bebés, es que la mamá sabe qué es lo que le está pasando, ¿sí? No, es que está orinando, ¿sí? No, es que lo que tiene es frío, o lo que tiene es hambre. Una mamá en esa capacidad en ese momento logra traducir y dar significado. Entonces en este sentido no solamente es lo que ella percibe, siente, lo que siente el bebé, sino que le da un significado a la experiencia, ¿sí? Que si se dan cuenta muchas veces en la clínica se ve la falta de significado o la falta de sentido como un síntoma cuando los pacientes están, digamos, en una crisis, como, bueno, pero vivir y qué, o trabajar, pero ¿para qué? ¿Sí? Es como la pérdida del sentido del significado que es muy necesaria y que se relaciona con estas primeras experiencias de que alguien te haya dado un significado, ¿sí? Entonces ese darse cuenta, la mamá hace, y bueno, devuelve entonces un cuidado, un abrazo, devuelve el seno, ¿sí? No solamente va a dar el alimento o el cuidado, sino que además de eso devuelve lo que uno llama el reverie. El reverie es esta función materna y es esta capacidad de estar en un estado anímico abierto, ¿sí? Que es básicamente lo que tenemos que hacer en la clínica, ¿sí? Lo que el paciente está buscando. Y eso la mamá lo logra a través de la función algo. Entonces, en Bion, la realización, ¿sí? Vendría a ser como la experiencia concreta de la satisfacción de la necesidad. Pero no es solamente eso lo que necesita el bebé, sino que necesita la función alfa para poder ir construyendo pensamiento a partir de esos primeros pensamientos que son elementos verdes. Freud de hecho ya había descrito un poco de cómo la forma como se produce el pensamiento cuando hablaba de la contraposición entre el principio de realidad y el principio del placer. Y eso también nosotros lo sabemos y lo vemos en la clínica, que para desarrollar el pensamiento se necesita la frustración, ¿sí? Si tú todo lo tienes, no tienes la necesidad, uno, de pensar en las cosas que no existen, dos, de esperar, ¿sí? Y además no se puede producir como esa capacidad que Freud describía al principio, que es la satisfacción alucinatoria de deseos, ¿sí? El poder imaginarte tal cosa, y ese poder imaginarte es lo que va desarrollando pensamientos, ¿sí? Entonces yo digo, no, pues tengo sed, pero pues ahí está el agua, pero no la puedo tener ahora, entonces me la imagino y espero, yo sé que en una hora voy a tener agua, ¿sí? Eso va desarrollando pensamiento. En este modelo de Bion, que es un modelo como digestivo de la mente, por decirlo así, no solamente el bebé interioriza lo que se le da, sino que interioriza un modelo. El bebé, digamos, si un bebé pensara pues así, pero sería como un bebé piensa que tiene una necesidad, como cual, digamos, instintivamente, biológicamente, todo animal piensa que tiene una necesidad y que debe haber alguien que se la satisfaga, ¿sí? Cuando ese bebé no recibe como esa satisfacción y le toca frustrarse, en ese momento le toca pensar otras cosas. Y esa, digamos, no satisfacción, pero con el recibimiento de la comprensión de la situación, que es lo que debe hacer la mamá, le permite pensar que hay cosas que alguien puede resolver. Y empieza a pensar, digamos, que no es una cosa tampoco del otro mundo, y empieza a interiorizar ese mismo modelo, ¿sí? Las cosas, si yo veo que mi mamá tiene un problema y lo resuelve, y no se lo resuelve tranquila, yo interiorizo el modelo. Existen los problemas, existen las mamás que resuelven problemas, y los problemas no se resuelven inmediatamente, ¿sí? Sino que toca esperar. Entonces el bebé no solamente va interiorizando que le dieron leche, sino que va interiorizando que es un modelo de que los problemas se pueden resolver, pero que hay que esperar. Además de eso, pues sigue confirmando el hecho de que él puede depender de las personas, en este caso de la madre. Y eso también permite calmarse, cuando uno sabe que hay un problema, pero que se puede solucionar, ¿sí? Que uno puede depender de otras personas para resolver el problema,
pues eso permite la carga. Si uno piensa que no, entonces es cuando viene como la angustia desmesurada. Si esto no ocurre, se quedan estos elementos que es lo que Bion llama elementos beta, ¿sí? Si esto ocurre, el modelo que se interioriza o las relaciones que existen entre las cosas es lo que se interioriza y lo que permite que uno funcione de cierta forma. Entonces, lo que va a primar en este sentido son las relaciones que existen entre los objetos y no los objetos como tal. Y es lo que pasa en la vida de todos los seres humanos. Lo que prima son las relaciones o las funciones que cumplen los objetos y no los objetos como tal. Por ejemplo, yo siento que la relación normal de una mamá con un papá es tal, la que aprendí en mi casa, ¿sí? Y ese modelo lo aplico a todos lados, ¿sí? Son las relaciones entre los objetos lo que me deja pensar de esa forma. Si esto queda de forma muy concreta, para mí todas las relaciones van a ser iguales. O sea, por ejemplo, en este caso, digamos que un niño cree que hay un señor que llega a la casa en la tarde y que mamá le dice que él es papá, ¿sí? Si papá es, no sé, chévere y juega conmigo y, no sé, así es un papá, ¿sí? Un papá es un señor que viene con corbata y se llega en la tarde y juega conmigo. Esa como situación, o sea, esa realización en el lenguaje de Bion es cumplir una preconcepción con una situación y eso es lo que deja una nueva concepción. Esa concepción, digamos, cuando papá no está, sé que existe papá y entonces esa es la representación de papá que yo voy interiorizando. Cuando esa concepción se vuelve como global, más abstracta, los papás son señores que vienen a la casa, tal, 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 me queda un concepto. Ese concepto tiene que irse casando en la vida con nuevas, digamos, realizaciones, entonces yo me encuentro con que hay papás que son así y hay papás que son de tal forma. Y va alimentando eso, el concepto, y entonces es lo que se llama en este sentido crecimiento mental. Yo voy como ampliando las posibilidades de ese concepto, ¿sí? Cuando esto no se logra como elementos muy concretos de lo que una mujer tiene que ser, un papá tiene que ser, lo que termina en pensamientos de alguna forma psicóticos o fanáticos, ¿sí? Todos los son tal, ¿sí? Todas las personas de color son tal cosa, todas las mujeres son de tal forma, todas las personas que viven en Suba son de tal forma, ¿sí? Entonces son formas, digamos, como que quedan como encerradas de pensamiento que no permiten como casar con nuevas realizaciones para ir expandiendo el concepto. Esto es lo que Bion representa en su tabla, en la tabla de la que todo el mundo le tiene miedo porque parece muy compleja al principio, pero no es tan compleja. Y es como de la evolución del pensamiento. Entonces, lo que... ¿Sí se alcanza a ver la fila? ¿La primera fila? Sí. La primera fila muestra a ver si... No logro darle más a los... Bueno, en esta fila de aquí, en la fila A, muestra Bion es la evolución del pensamiento, como los elementos beta, que si se dan cuenta los elementos beta son los únicos que no solos en el individuo no pueden ser metabolizados para convertirse en elementos alfa. Ahí se requiere de una función como de traducción de algo, traducción de la experiencia emocional. O sea, no es decirle al bebé esto es esto o esto es lo otro, es estar ahí y sentir la experiencia con él, lo que te está pasando es esto, yo entiendo, tal. Y eso permite convertir los elementos en elementos alfa. Y de ahí lo que viene es la progresiva como crecimiento del pensamiento, ¿sí? Ya entonces luego los sueños, los mitos, las preconcepciones y lo que ya les dije, concepciones, conceptos y de ahí en adelante pues todo el sistema algebraico que ya es mucho más complejo, mucho más abstracto, ¿sí? Entonces como pasar de tener, no sé, un cuadrado, ¿sí? Y luego pasar en tridimensión del cuadrado como un cubo y luego pasar de un cubo a cuál es la fórmula matemática del cubo, por decirlo así. O sea, son abstracciones completas del mismo elemento, es la misma cosa para una persona. Pero este proceso requiere el desarrollo de la tolerancia para el dolor, ¿sí? O sea, el desarrollo de la tolerancia a la frustración. Por eso es que es tan fundamental. Esto, digamos que puede ser de alguna forma innato, ¿sí? Pero también de la capacidad de tolerar la frustración del cuidador, que es lo que interioriza el bebé. Entonces, cuando el bebé va desarrollando tolerancia
frustración puede enfrentarse a un nuevo problema del que tiene una incertidumbre de qué va a pasar y decir, bueno, voy a esperar, debe haber algo, ¿sí? Y pues además de eso, poder pasar de la posición esquizoparanoide, ¿sí? Que es como cuando se enfrentan a un problema, entonces está mal, me choqué. Pucha, ¿por qué me choqué? Eso fue que el de adelante, ¿por qué frenó tan rápido? Pero si no fuera porque estuviera todo el mundo en tal cosa, eso es porque está lloviendo. Entonces, pura posición esquizoparanoide, es culpa de alguien y sí, debe haber alguien a quien yo saque esta rabia y tiene que ser de él, ¿sí? Pero desarrollar pensamiento implica entrar en la posición depresiva, ¿sí? Y poder entender cuáles son los factores míos que contribuyeron a la situación y poder de alguna forma también entender los daños que yo hago cuando entro en posición esquizoparanoide. Entonces, para desarrollar pensamiento implicaría integrar los objetos, entender que son los mismos objetos, poder sentir culpa y renunciar a la omnipotencia. Se ve muchísimo, por ejemplo, en pacientes psicóticos, ¿sí? No poder hacer algo, ¿sí? No sentir la motivación para hacer algo o sentir la incapacidad, pero el paciente niega la realidad para negar su incapacidad. Entonces ahí es donde está como la omnipotencia de la posición esquizoparanoide. Yo no necesito de nadie, yo lo puedo, sino que no se me da la gana. Ese es el paso, digamos, en que la persona o el paciente ataca el vínculo. El vínculo en bio básicamente es el conocimiento, es el conocer qué. Conocer qué depende de ti, conocer qué tú existes, conocer la realidad, ¿sí? Ese es el ataque al vínculo, que pues Freud también lo describió como el psicótico ataca la realidad. En ese sentido, pues lo que les decía, este modelo es un modelo de poder digerir emociones. Si la función alfa no está presente, estas emociones o impresiones sensoriales, de estas situaciones van a quedar sin digerir. Y cuando algo queda sin digerir, imagínese usted la experiencia incómoda de tener mucha hambre, mucha sed, mucho frío, mucha rabia, y no puedo hacer nada con ella porque no tengo pensamiento para pensar la emoción, ¿sí? Necesito evacuarlo. No me queda de otra, necesito evacuar. Y en esa necesidad de evacuarlo, entonces se evacúa ¿cómo? A través de la identificación proyectiva, ¿sí? Los pacientes límites que te hacen sentir lo que ellos no pueden sentir. Alucinaciones, ¿sí? Poner el elemento que no se puede digerir afuera y los objetos bizarros, que ya vamos a hablar de ellos, o ponerlo en el cuerpo, ¿sí? Entonces estos elementos emocionales no digeridos se pueden volver enfermedades psicosomáticas, se pueden volver conductas que no tienen sentido, ¿sí? O se pueden volver los principios básicos de un grupo de trabajo, ¿sí? Los principios básicos que Bion describió que son psicóticos. Los supuestos básicos, perdón. Cuando un bebé no tiene una mamá o tiene una mamá que por alguna situación no está disponible, dígase la mamá, por ejemplo, puede estar en un episodio psicótico, la mamá puede estar muy deprimida, puede estar con una situación, digamos, imposible para ella. Recuerden pues que en ese momento postparto la mujer está en su mayor vulnerabilidad, necesita mucho apoyo, pero digamos que esta mamá no puede hacer eso. La mamá no puede tener esta capacidad de reverie o de soñación. Por ende, lo que el bebé le manda, ¿sí? Esa desesperación, esa culpa, esa rabia, todo ese instinto de muerte, la mamá lo recibe, pero como que le rebota, ¿sí? Y lo que le rebota al bebé es una sensación de que está como solo. Solo no es como lo describe Bion, pero básicamente es como que no tiene sentido la experiencia. O sea, es peor que tener una experiencia mala, ¿sí? Una experiencia dañina, es una experiencia sin sentido. Y eso es lo que Bion le llama el terror sin nombre. Ese terror sin nombre destruye como el sentido, como el significado de las cosas. Y el bebé, para defenderse, tiene que empezar a proyectar sus cosas malas y las pone ya no solo, digamos, en personas, sino que las pone en objetos, por decirlo así. Entonces ahí empiezan como una cantidad de asociaciones, o sea, una proyección masiva como de su aparato perceptual y su aparato de pensamiento, y quedan unas especies de imágenes como condensadas que llevan partes de la personalidad del paciente. Esto es como la etiopatogenia de los psicóticos, ¿sí? Que uno lo ve pues en la clínica como algunas cosas cogen
van a meter en la cabeza por detrás y me van a salir por el pene. Y cuando el paciente ya está más estructurado, logra verbalizar, es que yo soy gay y en mi casa me van a llevar a un cura, ¿sí? Para que me quite pues este problema que yo tengo, porque pues eso es un pecado, lo que dice mi mamá, que es lo que yo tengo. Es como los elementos, digamos, del pensamiento se condensan con elementos concretos y se vuelven para el paciente cosas, ¿sí? O sea, curas que se meten por detrás de la cabeza, cosas que están en la piel, elementos muy concretos de pensamiento. En ese sentido, el paciente no puede simbolizar, ¿sí? No puede como expresar lo que le está pasando, sino que equipara cosas, ¿sí? Entonces, un cura es igual a la sensación de persecución, ¿sí? No se puede como equiparar, bueno, hay curas estos, hay curas lo otro. La iglesia, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? Es una casa, es un cura, es una asociación, ¿qué es eso? No, el paciente no puede sino ponerlo en cosas concretas, ¿sí? Entonces el objeto bizarro vendría a ser un compuesto que está cargado de toda esa destructividad, de ira y de odio, y que el bebé en ese momento queda como a la deriva con esa situación que no puede manejar y que eventualmente se van convirtiendo como en cosas que quedan metidas en la mente. Esto no es solamente para pacientes psicóticos. Todos tenemos elementos concretos, ¿sí? o funcionamientos psicóticos que corresponden a elementos bizarros del pensamiento, o sea, a objetos que dejamos ahí. Y todos de alguna forma, si nos damos cuenta, tenemos una parte del funcionamiento que dice, es que tal cosa es tal, ¿sí? O sea, son formas que tenemos de funcionar, es que en la vida son tales, ¿sí? Son cosas que todos de alguna forma manejamos, que son elementos emocionales no digeridos. Entonces estos elementos van a presionar para salir a través de la acción, por ejemplo, a través de somatizaciones, lo que el paciente expresa, incluso ansiedades, es que lo que siento es ansiedad, pero el paciente no puede pensar su ansiedad. Y en casos, digamos, más complejos, la presencia de todos estos objetos, si es de forma masiva, van a impedir, estas asociaciones por ende impiden el desarrollo del pensamiento, y es lo que va a constituir pues un cuadro esquizofrénico, un cuadro, digamos, psicótico grave. Les traje un pedacito de una película que no sé si se la han visto, sí me encantan las películas de dibujos animados. Entonces, esta película es Ralph el Demoledor, no sé si la conocen. Ralph es un muñequito de un arcade, de esos juegos de video viejos, que pasa todo el día demoliendo cosas. Ralph es el malvado del juego y su contraparte pues es Félix, que es como el héroe del juego. Félix arregla todo lo que Ralph destruye. Pero Ralph tiene una vida muy triste pues porque es el malvado del juego y nadie lo quiere, y al final del día Félix siempre gana y a Ralph le toca que lo tiren del edificio. Todos los que viven en el edificio va a parar un basurero y Félix se queda con una medalla. Ralph en esta película como que está aburrido de su situación y decide que él la va a cambiar porque él ha tomado un elemento, y es que no sé por qué no se abre. Alfonso. Ha como asociado que Félix tiene amigos porque Félix tiene una medalla, ¿sí? Porque él todos los días gana una medalla, es como el elemento concreto del pensamiento de Ralph. Y Ralph se va a otro juego a buscar su medalla porque pues en el suyo propio nunca la va a poder conseguir, y conoce a esta niñita que se llama Vanellope. Pero en una de esas la medalla se les pierde y Ralph hace una especie de rabietas. ¿Te gustó hacer esa rabieta, bebé Tutti Frutti? Oye, tú quieres tu medalla, ¿no? Y yo quiero correr, así que tengo una buena
piensas? ¿Que te voy a ayudar? Solo necesito que rompas algo por mí. Es fácil, ¿qué dices, amigo? No somos amigos. Ay, anímate, compadre. Tú eres mi cuate. Venga, compañero, chócala. Ay, tú puedes, flaco. Ras mi pana. Tú eres un buen pana. Oye, el brazo son mi casa. ¿Hacemos un trato o no? ¡Ah! Más vale que ganes. Poniendo esto en términos de la clínica, que es, digamos, a lo que quisiera ir un poquito en términos de la capacidad de crear o de transformar en la clínica, Ralph tiene una vida con unos síntomas, como llegan los pacientes con los síntomas, ¿sí? El síntoma de Ralph, lo que se pudiera decir que Ralph es bueno para hacer, como si uno lo ve así todos los síntomas, usted para que es bueno en la vida, Ralph es bueno para demoler cosas. Y Ralph está en una experiencia emocional de frustración de no sentirse querido, ¿sí? Que es como lo pone ahí. Ralph en esta escena está evacuando elementos beta, ¿sí? En acciones no pensadas. ¿Qué tiene que ver romper ¿cómo es el rompemuelas con resolver su problema de la medalla? Nada, ¿sí? Pero él está evacuando sus emociones a través de acciones no pensadas. Y él ha puesto todo lo que es la amistad en un elemento concreto que es una medalla. Vanellope en este sentido sería como un terapeuta que puede observar la situación, se queda ahí y la ve una posibilidad de cambio en la agresividad de Ralph, ¿sí? Lo que todo el mundo le tiene miedo a Ralph, que es su demolición habitual, ella lo ve como una posibilidad para resolver un problema de ella y le muestra su conducta, ¿sí? Le dice, ay, ¿de qué te sirvió eso? ¿Qué hiciste? Que es lo que muchas veces hacemos en la clínica, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Para eso para qué te sirve? Y le muestra también que él quiere hacer algo, ¿sí? Pero el paciente llega y dice, no, es que yo no quiero vivir, es que yo ya no quiero nada. Pues algo tienes que querer, ¿no? Entonces ya le está mostrando, tú quieres algo, tú quieres tu medalla. Y le propone un vínculo el que Ralph es resistente. Dice, no, yo no quiero chocar tu mano, ni quiero ser amigo tuyo, yo no quiero nada contigo, ¿sí? Es lo que el paciente también hace inicialmente en la terapia o aquí en la clínica. Entonces, esos síntomas por los que el paciente viene serían entonces manifestaciones de esos elementos concretos del inconsciente, ¿sí? Pero que también se pueden ver como elementos creativos. Lo que el paciente está haciendo con su experiencia emocional al transformarlo en un dolor de pierna, una conducta repetitiva que es desgastante, la depresión, son formas en que el paciente ha transformado su experiencia. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es ayudarle a seguirla transformando. En ese sentido, para Bion, lo que nosotros hacemos es trabajar a favor del conocimiento. Para Freud, la situación era de instinto versus como domesticar el instinto, ¿sí? Sublimar. En Klein, la situación era de amor u odio, envidia o gratitud. En Bion, la situación va es a la posibilidad del paciente de conocer o desconocer. Desconocer en Bion es no querer tener vínculos. Los vínculos pueden ser de amor, de odio, de conocimiento, pero el paciente no quiere tener vínculos. Y a veces esto, como es tan difícil e implica digerir una cantidad de situaciones emocionales, no solo el paciente puede no querer, sino nosotros podemos no querer, porque implica pasar por una situación difícil, ¿sí? Es poder captar esas emociones en la mente propia, digerirlas y devolverlas, y eso no es fácil. Y pues en la terapia, en el análisis, esto va a proponer un cambio catastrófico, o sea, una subversión en el sistema que el paciente va a rechazar, y nosotros podemos también rechazar, porque implica entrar en posición defensiva. Implica reconocer todos los aspectos míos que no funcionan, implica reconocer que dependo de las personas, implica reconocer los vínculos que quiero tener pero que no puedo, y eso al paciente le duele. Entonces el dispositivo analítico lo que va a buscar es transformaciones dentro del aparato psíquico, crear, ¿sí? Construir cosas, nuevos conceptos, ya no es tanto la situación como a descubrir qué fue lo que te pasó, sino a construir qué es lo que estás haciendo, ¿sí? Y eso implica desarrollar tolerancia a la frustración, pero sobre todo tolerancia a la incertidumbre. Cuando uno piensa que uno sabe y si hago esto el paciente va a hacer esto, no puede ser analista, ¿sí? O sea, uno no puede estar en posición
posición analítica creyendo que es que si yo hago esto, el paciente va a entender esto, y si el paciente entiende, entonces cambia de conducta. Pues no es tan sencillo, implica tolerar la incertidumbre, porque el modelo que el paciente tiene que aprender es el modelo de tolerancia de la incertidumbre. Por ende, digamos, en este tipo de análisis, la situación, digamos, es como que lo que el paciente puede manejar, o el rango que se está como moviendo de su pensamiento, es como el circulito verde dentro del globo. Cuando el paciente amplía ese círculo verde, el globo también se amplía. Es como cuando uno no sabe de algo, ¿sí? Yo pienso que la física es solamente entender, no sé, la gravedad. Yo no sé mucho de física. Entonces, si yo ya aprendo qué es la gravedad, cómo funciona alguna cosa, ya me toca empezar a pensar que existen cosas que no se aplican por ese sistema. Entonces, ya existe la relatividad, y eso es mucho más grande y más complejo. Por ende, entre uno más sabe, más tiene que tolerar la incertidumbre, porque menos simples son las cosas. El análisis no vuelve la vida más simple, sino te vuelve más hábil para lidiar con problemas y tolerar los que no puedes lidiar. Cuando no se desarrolla esta como habilidad y esta tolerancia, las cosas pierden capacidad, o sea, la mente pierde capacidad de tener estos vínculos, ¿sí? Que son necesarios, el vínculo del amor, el vínculo del odio y el vínculo del conocimiento. Y las cosas pierden emocionalidad. Entonces Bioy lo describe como que estos vínculos dan pasión, o esta es una forma en que uno se relaciona en la vida con pasión. Cuando no existe la pasión, lo que existe es la falta de emocionalidad. El odio a las emociones genera vínculos desapasionados con la vida, que pueden ser perversos, crueles o estériles, y él dice, pueden parecer lógicos, pero nunca son emocionalmente razonables, ¿sí? Es como el paciente psicótico dice, yo necesito una novia. ¿Por qué novia? Pues porque a los 20 todo el mundo tiene novia. Es lógico, pero emocionalmente no existe pasión en esa enunciada. Y pues aquí en la clínica, poder desarrollar esto implica renunciar a la totalidad, implica renunciar a los problemas resueltos. Incluso en clínica diurna, cuando uno arranca los procesos con los pacientes, vemos cómo tienen la necesidad primero de romper el vínculo. No, esto no me sirve, esto no quiero, esto no es nada, tejer para qué me va a servir. Sí, primero la devaluación y la omnipotencia. Luego se establece el vínculo, pero lo que uno va desarrollando es la tolerancia y la frustración con ese elemento creativo que están haciendo, ¿sí? Y se va viendo la complejidad, se va viendo la complejización de los pensamientos en ese desarrollo de actividades como pintar, como crear no sé, aprender un pedacito de lo que te enseñan en musicoterapia, hacer tu propio cojín, ¿sí? Es lo que se va como desarrollando en ese aspecto, y que al final lo que el paciente lo describe es como una ganancia de sentido, ¿sí? El paciente publica lo que hizo, mira, te hice este cojín, o mira que hice esto, y lo publica con otra sensación, y es lo que se logra a partir no solamente del análisis, sino de experiencias terapéuticas como puede ser la terapia